Yo he puesto unos gemelos, unas gemelas ahí. No significa que la clonación humana sea esto, pero quiere ser algo parecido. Por cierto que ya he dicho que clonación es muchas cosas, es decir, eso que les comentaba antes de tener una célula y comenzarla a repetir en el laboratorio, y comenzarla a copiar una tras otra, eso es una clonación. Pero yo me quería referir a lo que vulgarmente en este momento en la calle se entiende por clonación humana, que es un tipo de clonación por transferencia nuclear, que después vamos a explicar con nuestra amiga la oveja Dolly, conocida por todos ustedes. En mi colegio anterior había una profesora que se llamaba Dolly, ¿no? Pero no era pariente. Bueno, el clon es un conjunto de seres con la misma identidad genética. Esa es la definición. Si yo tengo algo que tiene la misma identidad genética, es un clon. Y la clonación artificial trata de lograr ese mismo efecto que se produce de modo natural cuando hay gemelos monocigóticos o homocigóticos. Del mismo cigoto salen dos personas, salen dos gemelos, a veces llamados univitelinos, según, ¿no? En cambio, los mellizos, que pueden ser varón y mujer, son dos fecundaciones de dos gametos diferentes, de dos óvulos y de dos espermatozoides. ¿Okay? En cambio, cuando de un mismo cigoto me salen dos personas, significa que esos son gemelos monocigóticos. Bien, ahora sí quisiera aclarar que no es que no esté claro que de ahí va a salir un ser humano, siempre va a salir un ser humano. Lo que pasa es que pueden salir dos. Y además eso está ya en el comienzo. Según las últimas investigaciones, que los que hayan querido asistir y hayan tenido curiosidad con la doctora López Moratalla aquí no hace mucho tiempo, fines del año pasado me parece, ella explicaba cómo eso no es una cuestión de que de repente el cigoto se divide y forma otro ser, sino que ya desde el comienzo, por determinado tipo de sustancias y de reparto de calcio y de no sé qué, ya eso está determinado. Y yo me remito a una frase de Juan Pablo II, que escribió una encíclica sobre justamente este tema, el Evangelio de la Vida, que es muy interesante. Yo últimamente la he estado trabajando y la verdad es muy profunda. No es desde el punto de vista biológico, pero tiene bastante sabiduría. Y él dice, no ahí, sino en otro documento, que si yo le tengo que tener mucho respeto a un cigoto del cual va a salir un ser humano, si hay la posibilidad de que salgan dos, no le tengo que tener la mitad de respeto, sino el doble de respeto. Es lógico, ¿no es cierto? No es decir, no, como no sé si van a salir dos, entonces lo boto a la basura. Momento. Lo que está claro es que por lo menos uno va a salir. Mejor dicho, ya salió. Después veremos si en el desarrollo se forman dos. La clonación artificial, entonces, en sentido restrictivo, como lo utilizamos ahora, es producir un individuo con la misma carga genética de otro, pero de la siguiente manera: quitándole el núcleo a un óvulo y poniéndole el núcleo de una célula adulta somática. Después lo vamos a ver. Se comenzó en animales, en ranas, en sapos, hace muchos años, y se consiguió clonar ese tipo de bichos, de batracios, y después, en 1996, vino Wilmut del Instituto Roslin de Edimburgo y clonó la famosa oveja Dolly, que ha salido en todas las pantallas de las televisoras y en los periódicos y que conocen ustedes muy bien. Esta sería la oveja Dolly, no lo es un dibujo, pero para que se hagan una idea, ¿cómo se hizo la clonación de la oveja Dolly? De las glándulas mamarias de la oveja, células adultas somáticas del cuerpo de la oveja, de una oveja número 1, se extrajo una célula, muchas, en fin, una. Hubo una deprivación de nutrientes, en fin, se trató de determinada manera hasta conseguir que se pusiera en situación conveniente para trabajar sobre ella, es decir, en una etapa que se llama G0 del ciclo celular. De ahí se le quitó el núcleo, ¿ok?
Y ese núcleo, que ya es un núcleo diferenciado porque es una oveja adulta, es decir, si es de la glándula mamaria, no estamos hablando de que es de la pata, ni de que es de la oreja, ni de que es del cerebro, ¿no? Estamos hablando de que es de un sitio determinado, ya está diferenciado. ¿Se entiende la palabra diferenciado? ¿No? O sea, ya es de un tipo concreto. Bien, entonces ese núcleo se metió a un ovocito, un óvulo, al que le habíamos sacado su núcleo. Un óvulo de una tercera oveja, que además tenía un color diferente a la oveja número 1, como para que quede claro. Si a ese óvulo de esa tercera oveja yo le quito el núcleo y le pongo ese núcleo de la oveja número 1, ¿hasta ahí estamos? Lo meto en un tubo de ensayo, lo activo, lo activaron con corrientes eléctricas, o sea, no fue una cosa muy natural, y después exactamente de 277 intentos que trataron haciendo diversas combinaciones y no les salía, consiguieron que comenzara a multiplicarse, y de ahí lo pusieron en el útero de una... Esa sería la tercera, la otra sería la segunda oveja. De una tercera oveja saliera, una madre de alquiler, por así decir, ¿no? Saliera la oveja muy parecida a la oveja número 1, que fue la famosa oveja Dolly. Esa es la clonación de la que tanto se habla. Y eso es lo que de alguna manera se pretende conseguir con seres humanos. Algunos dicen que lo han logrado, yo no me lo creo. Yo soy un poco escéptico. Pero bueno, la doctora Moratalla tampoco se lo cree. Es más, fue la única persona en el mundo, la doctora López Moratalla, y yo me saco el sombrero que no tengo en este momento, pero si lo tuviera, porque realmente ir contra todas las revistas, o contra las revistas, estos son efectos especiales para que nadie se duerma, contra las revistas más importantes del mundo, Nature, Science, donde se publican los mejores trabajos y donde el señor Wang, que después veremos, había publicado su trabajo, y que salga la señora López Moratalla y diga, no señor, ahí no ha habido clonación, hay que ser muy valiente y después saber mucho, ¿no? Pues no vas a decir una cosa sin saber. Clonación reproductiva y clonación terapéutica, ahí no se ve, pero dice terapéutica, ustedes imagínenselo. Bien, ¿cómo se desarrolla la clonación? Ya lo he dicho. ¿Por qué se desarrolla la clonación? Pues a partir de la fecundación in vitro, que ustedes conocerán muy bien, es decir, espermatozoides del varón, óvulos de la mujer, por una serie de procedimientos de estimulación ovárica, de tal forma que la pobre sufre bastante para que le hagan ese tratamiento, y además sufre bastante desde el punto de vista psicológico, por lo que la espera del hijo, etc. Bueno, se fecunda en un tubo de ensayo y se pone en el útero otra vez, y entonces de ahí. Entonces ya teníamos muchos embriones que nos sobraban. En Europa se han botado a la basura miles y miles de embriones humanos, porque ni los reclama nadie, ni van a servir para que haya otro hijo, ni nada, y porque no hay permiso para investigar sobre ellos, y bueno, a la basura, ¿no? Entonces, lo que se pretende, o lo que se pretendía, era desarrollar a partir de esa fecundación in vitro, si ya tengo el embrión, pues de alguna manera, a partir del embrión, yo podría conseguir células madre embrionarias y comenzar a curar una serie de enfermedades. Pero claro, si el embrión no es igual que yo, sino que es el embrión de otra familia, lo voy a rechazar. Entonces dijeron, no, vamos a hacer clonación, de tal forma que no haya rechazo. Es decir, tomo ovocélulas, óvulos, les cambio el núcleo por una célula diferenciada de una persona adulta, del ser humano, a clonar, igual que lo de la oveja, exactamente igual, mismo procedimiento, y consigo un fulano que es exactamente igual que el otro, pero que se lleva 50 años de edad o los que sean. O sea, un gemelo monocigótico, para que se entienda, no es exactamente eso, pero para que se entienda, un gemelo monocigótico de este señor ya adulto, pero que tiene 0 años. Es como una especie de hermano menor, pero exactamente igual. Claro, nunca son iguales los gemelos, siempre algo se diferencia, ¿no? Las madres los suelen reconocer,
aunque al comienzo, sobre todo los papás, no es tan sencillo. Yo he tenido en el colegio, había una familia que tenía 2 parejas de gemelos y el papá no los distinguía. No es tan sencillo, sobre todo al comienzo. Después ya sí, porque van tomando decisiones y se van diferenciando. Entonces, también se puede obtener la clonación por gemelación artificial, separando las células de un embrión in vitro. Lo que sí les digo es que la clonación humana no consta que se haya llevado a cabo. Hay diversas empresas que han dicho, la hemos hecho. No está claro, no son personas serias. ¿Y por qué clonación terapéutica? ¿Qué pasa? Si yo tengo células embrionarias, imagínense que yo fabrico un embrión exactamente igual a uno de ustedes, que está enfermo. Y entonces yo le digo, no te preocupes, hermano, vamos a fabricar un embrión exactamente igual que tú, y de ahí le vamos a sacar unas células que son las células de la masa interna del embrión, que después lo veremos. Tengo ahí un blastocisto para ustedes, fotografiado, muy bonito. Le extraemos la masa interna y con esas células llamadas estaminales, llamadas troncales, células madre embrionarias también, en inglés muchas veces se abrevia E mayúscula, S mayúscula, consigo ya tener unas líneas celulares a partir de las cuales yo voy a poder conseguir el tejido que usted necesita. No se preocupe. ¿Sí? Porque sí se ha investigado y sí se ha conseguido en ratones y en distintos animales, a partir de ese clon, células embrionarias, células madre embrionarias, de las cuales se van sacando distintos tejidos diferentes, desde tejido muscular hasta tejido neural. Entonces, si yo tengo una enfermedad del corazón o tengo una enfermedad del cerebro, etcétera, podría recuperar esas células. Y si ese embrión encima es exactamente igual que yo, no va a haber problema de rechazo. Ese es el origen de la clonación terapéutica. Otra cosa es que funcione. Ahora veremos qué pasa. Pero se entiende lo que es la clonación, se entiende por qué la hacen y se entiende lo que es la clonación terapéutica. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O seguimos? Seguimos. Bien. Esto al comienzo fue la panacea, es decir, los investigadores dijeron, señores, esto es como prácticamente la inmortalidad, ¿no? Ya, no se preocupen, a partir de ahora, dentro de unos pocos años, vamos a conseguir tejidos al por mayor, lo que usted necesite, va usted al supermarket y se compra usted una libra de hígado y no hay problema, pero no para comérselo, sino para instalárselo, ¿ya? Porque usted tiene problemas de hígado o problemas de infarto del miocardio. Entonces, Parkinson, Alzheimer, diabetes, infarto de miocardio, añadan ustedes todas las enfermedades que se les ocurra y todo lo vamos a conseguir con la medicina regenerativa a partir de las células madre embrionarias. Esa fue la preventa que se hizo al público. ¿De dónde salen? De la masa interna del blastocisto. El blastocisto es como el cigoto que se va desarrollando, mórula, blástula, gástrula. Bueno, pues la blástula es el blastocisto, es un estadio intermedio a partir de unos 8 días y a partir de ahí mantienen su multipotencialidad o su pluripotencialidad, de las cuales podemos nosotros obtener. Y eso sí es una realidad. Muchos tipos de tejidos, fíjense. Además, indefinidamente, son como células inmortales. Es decir, de esas células madre embrionarias, de la masa interna del blastocisto, yo consigo desde epitelio intestinal, músculo, epitelio neural, etcétera, etcétera, de todas las partes del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Puedo conseguir tejidos de todo eso. ¿Se imagina? Pero, primera cosa, ya si estamos hablando de bioética, el embrión muere. Si yo les traigo las células de la masa interna del embrión, el embrión no se recupera. No puede sobrevivir. Este es el blastocisto, se los presento. Así es un blastocisto abierto. Lo que hay al fondo, eso rojo del fondo, lo demás al fondo, son las células
de la masa interna del blastocisto. Eso es lo que se usa. Esto es un embrión humano, ¿eh? Es un embrión humano. Y se ven esas células internas y esa masa es la que se utiliza para, se pensaba, la regeneración de tejidos degradados. Por eso se llamó clonación terapéutica. En realidad, esto está mal dicho, porque toda clonación, por definición, ¿qué cosa era? Era obtener un ser con la misma información genética. Por lo tanto, siempre es reproductiva. A partir del momento en que yo fabrico otro ser exactamente igual, esa clonación es reproductiva. Que después yo la utilice para una terapia, eso es otro tema, ¿sí? Pero se le llamó terapéutica por eso. Hasta ahora no se aplica en ninguna terapia. ¿Por qué? Porque producen fundamentalmente tumores y además porque producen rechazo. Es decir, esas células tienen una pluripotencialidad tal, un desarrollo tan fuerte, que son incontrolables, son indómitas. Entonces, si yo consigo esas células madre embrionarias y las aplico al corazón de una persona, le comienzan a salir unos teratomas, unos tumores terribles. Y eso se ha experimentado en animales, y ahora los brutos, con perdón de los gringos, lo están haciendo con permiso de Obama, en la única experiencia que hasta ahora se ha permitido hacer por la FDA, y que la FDA seguramente le han torcido el brazo para que dé su conformidad, porque hasta ahora no la daba, en los 10 años que llevan con la investigación con células madre embrionarias, hacer una terapia, supuesta terapia, para curar a gente que tiene problemas de parálisis, temas de médula espinal, etc. Eso es una barbaridad, porque ¿cómo vas? O sea, hay una cosa elemental en investigación y en aplicación a las enfermedades, las terapias y los medicamentos, que es que yo no me puedo lanzar a darle un remedio a un señor que no esté absolutamente demostrado que funciona y que no hace daño. Se hacen una serie de investigaciones, claro, cuando se está investigando se toman ciertos riesgos, pero calculados. Lo que yo no puedo decir, mira, en ratón no me ha salido, pero vamos a ver si te liga a ti, ¿no? ¿Sí? Como aquel médico que contaban de una persona que no había estudiado bien la carrera y entonces llegaba a la consulta una persona y no sabía exactamente qué recetarle, entonces llevaba recetas por todos los bolsillos, sacaba una cualquiera, se la daba y le decía, Dios se la depare buena, ojalá que ligue, ¿no? Pues no sabía. Pues esto es igual, ojalá que les ligue, porque no está nada claro que eso vaya a funcionar. Es más, está bastante claro que no va a funcionar, porque todos los experimentos que se han hecho hasta ahora con ese tipo de células producen serios tumores y tienen un problema de rechazo muy grande. Sobre todo si no es clonación, sino que es un embrión cualquiera de otra persona, ¿no? Bien, esto es un esquema para que se entienda lo que he dicho, y así puede quedar más claro. Este es el blastocisto en forma esquemática, la masa de células internas, y tiene una envoltura, ¿no? Hay una capa de cultivo donde se deposita en una placa Petri de cultivo que se utiliza en laboratorio, se elimina la capa externa y entonces ya queda la masa de células internas, de tal manera que se puedan reproducir ahí, y según lo que se le agregue, las sustancias que se les agregue, va a salir una colonia de células embrionarias precursoras más o menos diferentes, de tal forma que vamos a poder obtener distintos tejidos musculares cardíacos, pancreáticas de los islotes de Langerhans, colonias de células de los cartílagos, etc. Esa es la teoría, y de hecho hasta ahí ha funcionado. Lo que no funciona es este paso, ¿no? de aplicarlo al ser humano y que no haya problemas, porque en los animales hay muchos problemas cuando se ha hecho. Aunque se haya revertido ciertamente un Parkinson de un ratón o una, digamos, parálisis o lo que fuera, pero ese ratón no ha tenido después mucho éxito, ¿no? Porque le han salido tumores por todos lados. Entonces, esa es la situación hoy por hoy de las células madre embrionarias. Vamos a pasar a las células madre adultas.
Tú me dices cómo vamos de hora. Las células madre adultas, fíjense, lo explico rápidamente, después vemos si el PowerPoint es interesante o no. Pero lo mismo que yo obtengo, ¿cuánto? 10 minutos. Lo mismo que yo obtengo de las células, de la masa interna del embrión, células madre embrionarias que me sirven para sacar diversos tejidos, en cada uno de los tejidos, ya prácticamente en muchísimos tejidos que nosotros tenemos, también hay células madre adultas. No sé si sabían eso. De tal forma, la médula ósea ya es la tapa, la médula ósea es increíble. Contiene al menos 3 tipos de células madre, la médula ósea nada más. Progenitor hematopoyético, o sea, las que producen la sangre. Las mesenquimales, un tipo de células especial. Y la célula madre pluripotencial, que esa ya es tremenda, capaz de producir tipos celulares de las 3 capas germinales. O sea, hay una célula en la médula ósea, un tipo de células madres, que te pueden dar lugar a cualquiera prácticamente tejido de tu organismo. Cuiden su médula ósea. Cuiden. Es muy importante. Y bueno, en muchos tejidos, les podría leer, pero es muy largo, desde la sangre periférica, la glándula mamaria, o la pulpa dental, o el oído, o la grasa hay bastante, por cierto, lo digo por la liposucción, cuidado, constituye una importante fuente de células madre, la grasa, capaces de regenerar hueso, cartílago y músculo, y de dar lugar a neuronas. No digamos si tomamos las células madre del cordón umbilical. Ahora hay muchos sitios donde se están guardando los cordones umbilicales en diversos lugares a una temperatura especial para conservarlos y de ahí poder hacer este tipo de terapia. O sea, si las células madre embrionarias nos hemos asombrado de la cantidad de tejidos que pueden dar, las células madre adultas son impresionantes, porque además no tienen rechazo. Son células nuestras, de cada uno. Si uno conserva el cordón umbilical, si ya no lo han hecho, ya estamos tarde, si lo hubieran hecho, ahí tendrían un almacén interesante. Pero también en su médula ósea y en distintos tejidos del cuerpo. Por eso, por ejemplo, esos tratamientos que se hacen ahora también en la Universidad de Navarra, ahí hacen tratamiento con médula, con cardiomiocitos, con células productoras de músculo del corazón y recuperan infartos de miocardio. Hacen tratamiento también en cáncer con la propia médula ósea, autotrasplante de médula, sacando las células primero, haciendo la radiación que convenga a la persona que tiene el problema del cáncer y después introduciéndole las propias células. Bueno, las células madre adultas es impresionante, es impresionante. Y hay cientos de investigaciones que están funcionando. Si hemos visto que en las células madre embrionarias hasta ahora no hay nada, en estas hay cientos. Muchas de ellas funcionando. Yo no digo que funcionen a la perfección ni que se conozca perfectamente cómo es el procedimiento, pero que funcionan, funcionan. Los problemas de las células embrionarias, ya les he dicho, tumores, rechazo inmunológico en muchos casos. Esto se solucionaría con la clonación terapéutica, pero hasta ahora no hay clones. Ahí he puesto fraude en Corea. Quería destacar esto porque es lo que les decía antes. Hay un señor, que era veterinario, por cierto, no era médico, que dijo haber clonado y obtenido diversas líneas celulares el año 2004 en la revista Science. Esa investigación se demostró falsa. El tipo quiso pasar a la historia y realmente pasó a la historia, pero como un trafero, ¿no? Como una persona que engaña. ¿Por qué? Porque no demostraron que ninguna de las líneas celulares que él había obtenido correspondían a sus pacientes. Y porque además utilizó los óvulos de personas que trabajaban con él en el equipo investigador para su investigación, lo cual es antiético. O sea, a todo este tema antiético de matar el embrión para sacarle las células madre, está añadido el tema de los óvulos de las mujeres. Es decir, que se requiere una gran cantidad de óvulos para poder hacer este tipo de investigación. Y lógicamente ya comienza el negociado, ¿no? Aunque dicen algunos que los donan, pero no los donan, y entonces comienza toda una cuestión que no es ética.
y un maltrato. Incluso ahora se llega a utilizar óvulos de vaca, como no hay óvulos, en los mal llamados embriones híbridos en Inglaterra, que tampoco sirve. Esa investigación, aparte de ser una atrocidad, es algo que no funciona. Pero, y esto es la última parte que quería presentarles, que se la anuncié al comienzo, Shinya Yamanaka en Japón y James Thompson en Estados Unidos descubren casi al mismo tiempo las famosas células iPS. Ahí está en inglés. ¿Por qué se llaman iPS? Son pluripotenciales inducidas, células madre pluripotenciales inducidas. O sea, que presentan las características, las propiedades de las células madre embrionarias, pero no son células madre embrionarias. O sea, son, por ejemplo, de la piel, fibrocitos, lo que fuera, a los cuales se les ha hecho un tratamiento genético. Al comienzo se hacía con virus, ahora ya no. Un virus que fuera, un retrovirus que fuera el que le metiera 4 genes y entonces a partir de ahí retrocediera el reloj biológico de la célula a sus primeros momentos embrionarios. Esto ya es ciencia ficción, pero esto se ha dado. O sea, ¿se imaginan que ustedes agarren una célula adulta de una persona y la retrocedan como si fuera una célula embrionaria de los primeros momentos de su vida? Eso lo han conseguido estos señores y yo no sé cómo no les han dado todavía el premio Nobel. Yo se lo hubiera dado, porque me parece que es histórico. Sobre todo a Shinya Yamanaka, que es el hombre que me parece que más ha investigado y que además más respeto tiene por el modo de investigar y por la vida humana. Entonces, descubren esto y ahora ya no se necesitan virus, o sea que ya no hay problema de infección, porque los problemas eran los tumores, que todavía se producen, igual que en las células madre embrionarias, y la infección. Lo de la infección ya está superado, lo de los tumores, ojalá que se consiga superar. Si fuera así, y parece que se podría haber superado, tendríamos la fábrica perfecta, no hay que cantar victoria, pero en fin, vamos por ahí, para lo que antes hablábamos, tejidos sin problemas éticos. Claro que también se pueden utilizar para el mal estas células, es como yo digo siempre, el martillo es un instrumento muy interesante para clavar clavos, pero si yo lo utilizo para abrir la cabeza de las personas, ya no es tan interesante. Igual esto se puede utilizar bien o se puede utilizar para obtener células germinales y hacer clonaciones a lo bestia, o se puede utilizar para fundir 2 gametos masculinos o 2 femeninos, o sea, barbaridades se pueden hacer todas las que ustedes quieran, pero también se puede hacer cosas muy buenas y muy interesantes. Y esta es la última lámina. Además, se están consiguiendo ya células de enfermos, de personas que tienen determinadas enfermedades, y de ahí se consiguen células iPS para poder investigar, porque si yo tengo ese tipo de célula y esa persona está enferma, yo sé cómo se va a desarrollar, puedo seguir la trayectoria del desarrollo cuasi embrionario y ver qué pasó en la historia de esa persona y ver qué se produjo y qué no se produjo y aplicar determinado fármaco y comenzar a investigar y descubrir la curación de muchísimas enfermedades. Bien, yo con esto es las pinceladas que quería dar, aparte que ya estamos casi en la hora.